Mónica Volonteri es directora de formación y responsable de literatura infantil y juvenil de la Fundación SM. Cuando uno oye estas posiciones, tienen que pedirle, a pesar de que están en un español claro, tienen que pedirle traducción. Mónica, bienvenida. Gracias. ¿Qué significa, primero, Fundación SM y qué es formación y responsabilidad de literatura infantil? Ok, buenos días, muchas gracias por recibirme. Le explico. SM es un grupo y la Fundación SM es la propietaria de ese grupo. Este grupo es más conocido, digamos, por el público en general, por los libros de texto y por el sello de literatura infantil y juvenil El Barco de Vapor. Ahora con respecto a mi posición, que usted me estaba preguntando. SM, ¿qué hace los libros de texto? Hace libros de texto, hace libros de literatura infantil y juvenil, tiene publicaciones religiosas, digamos. Es más conocido por los libros de texto. Pero cuando se habla de hace libros, ¿los autores trabajan para SM? Los autores trabajan para SM, no. Yo le voy a explicar. En el mundo editorial, con respecto a la literatura, un autor es propietario intelectual de sus derechos. Una editorial lo que hace es editar ese libro. Lo edita, primero lo edita. O sea, mi trabajo, por ejemplo, como responsable de literatura es la edición del texto. Leer un texto, leer un original, ver si se adecúa a la línea editorial, se hace un trabajo de editing, un trabajo de corrección, un trabajo de impresión, bueno, antes de impresión, de diagramación, de ilustración y luego de impresión. Y se hace un contrato con ese autor de regalías, que se le pagan 1% cada venta que se hace por las regalías, que es lo que vale su trabajo intelectual. Y SM que hace ese mecanismo con el autor. Con el autor. Y hay una fundación que es la dueña de SM. Exactamente. Mónica, hablamos de literatura infantil y de cualquier literatura escolar, tanto juvenil, infantil, cuando se va a elaborar un texto, las necesidades del estudiante para elaborar un texto a la medida de las necesidades, no decirle al estudiante lo que nos hicieron a nosotros. Mire, es Baldor, y punto. Es Smith and... yo decía, no es Smith, Wonder Smith, no es Smith and Wesson. Es una pistola. Sí. La pregunta es, Mónica, esa necesidad de ese niño de esta época, ¿quién la determina y quién le lleva a ustedes los prerequisitos en que debe estar basado ese texto infantil? Ok, vamos a hacer una separación. Que una cosa son los textos de estudio y otra cosa son los textos de literatura infantil. Pero en ambos casos, bien como usted lo está diciendo, se tienen que tomar en cuenta las necesidades de ese usuario, de ese lector. ¿Sí? Porque en el caso de los libros de texto son obligatorios. Los libros de texto son obligatorios. Sí, pero te voy interrumpiendo. Sí, no, Mónica, no hay problema. El problema es que desde que un niño ya tú quieres que no moleste o que se esté tranquilo, tú le das una hoja para que coloree. Y desde ahí comienza una enseñanza. Porque lo que él colorea le fija imágenes, quizás más, porque lo hace en una edad en que se fijen más las cosas. Exacto. Esos detalles, ¿quién lo decide? Bueno, esos detalles son un grupo. O sea que para hacer materiales, primero hay que tener en cuenta el objetivo del material. Si es literatura, si es, como te decía, de enseñanza. Y después hay un grupo de gente que son psicólogos, didactas, pedagogos que determinan ese tipo de cosas. Evidentemente también se hacen estudios de mercado, pero no estudios de mercado en el sentido de si la gente lo va a comprar o no, sino de acuerdo a las necesidades que tiene ese usuario o ese lector. La literatura infantil que se hace hoy en día no es la misma literatura infantil que se hacía incluso ni hace 10 años. Tú te vas a encontrar con literatura infantil, por ejemplo, nosotros tenemos un título que nos escribió Abelino, que es La vida de Duarte, pero es la vida de Duarte contada desde la perspectiva de unas niñas que tienen que hacer un trabajo y tú vas a encontrar en ese libro, vas a encontrar chat, vas a encontrar páginas de Facebook, o sea, la literatura infantil permanentemente se tiene que estar nutriendo de la realidad de los lectores para que sea atractiva para los lectores. ¿Quién capta esa realidad? Nosotros. Los equipos. Los equipos. Bien. Mónica, mira, si tú vas a la industria, ¿qué es lo que más se parece a eso? A la industria de la construcción, tú encuentras unos trabajadores que cogen arena, cogen cemento y cogen agua y mezclan algo.
Si esa arena tiene una calidad que no es buena, o ese cemento tiene condiciones inadecuadas, o en la misma agua no es de calidad, cuando se prepara la mezcla, se produce un concreto, un cemento, que con el tiempo le va a pasar dos cosas. Se constituye en un buen elemento de construcción que va a durar mucho y que va a ser sólido, o se cuartea, o es fácil de destruirse, o la proporción cemento, arena, agua no fue correcta y se desmorona. Eso mismo pasa con lo que ustedes trabajan. Esa edad en que el niño comienza a dibujar, hasta que ya ese niño está alfabetizado y aprende a leer, que son aproximadamente unos 4 años, entre los 3 y los 7 y los 8 años en que ya el carácter está formado. Ustedes están conscientes de que realmente en la construcción de un ser humano ustedes tienen un papel preponderante. Sí, nosotros particularmente estamos muy conscientes porque, como te decía, nosotros tenemos, primero, las cosas que nosotros publicamos tienen un marco teórico. Ese marco teórico, para decirlo de alguna manera, tiene que ver con valores. Esos valores emergen del Evangelio, o sea, los valores que están en el Evangelio son los rectores de todo lo que se publica en SM. Entonces, claro que estamos conscientes de los valores, estamos conscientes de la edad del niño, estamos conscientes de los temas que se deben tratar con los niños. O sea, tenemos un trabajo de más de 80 años trabajando con niños y cambiando permanente, porque cambian las series, cambian los intereses, como te decía, tú puedes poner chat, puedes poner el Facebook, puedes ir cambiando la forma, pero la esencia tiene que ser la misma, que es tal cual lo está diciendo usted. Formar a esos niños para que esa mezcla no se cuartee. Ojo con lo que se les pone, sentido de esperanza, héroes positivos, plantear situaciones reales, porque los niños saben que pasan cosas reales, que hay muerte, que hay abandono, que hay divorcio, que se toquen en los temas de literatura infantil, pero tocados siempre de manera esperanzadora, de una manera positiva. Y otra cosa muy importante, que es la calidad estética, la calidad literaria, porque no nos debemos olvidar que esto es literatura infantil, queremos formar lectores, queremos que esos niños que comienzan a leer estos textos, que los van formando, que les van dando, digamos, les van formateando estéticamente para que puedan distinguir de un buen texto y un texto que no es bueno, que está bien escrito, que tiene buenas metáforas, buenas imágenes, buenas ilustraciones. Para nosotros eso es que cada vez que habla me convenzo más de que este no era el programa para venir a anunciar un congreso, sino que surgen preguntas y preguntas, sobre todo en un momento que se está discutiendo tanto sobre educación, Mónica. No se preocupe. Y ese momento en quién decide de si es tiempo para determinada edad, determinada historia, es decir, es apropiado educación sexual, hasta qué grado la educación sexual, quién decide si le están enviando un metamensaje a un cerebro en formación, de que, por ejemplo, tú coges aquí y vas a la escuela y te dice, ¿quién es Balaguer? Y de un monstruo, porque un profesor a lo mejor cayó preso en un régimen de Balaguer, o en la universidad te enseñan eso como una... Esa decisión de cuándo es que ese cerebro está listo para ir a darle cierto tipo de alimentación. Ok. Bueno, mire, a mí me parece que esa decisión tiene que ser, la educación tiene que ser colectiva. Hay un proverbio africano que dice que para educar a un niño hace falta una comunidad. Es una comunidad que tiene que decidir sobre esa educación. Padres, ¿sí? Miembros importantes de la comunidad, líderes religiosos. O sea, se firmó hace poco un pacto educativo, donde en el pacto educativo fueron signatarios todos los miembros de la comunidad. Yo creo que todos los miembros de una comunidad deben ser responsables. Y después cada uno debe ser responsable del área que le toca. Si usted es profesor de sociales, ante todo y sobre todo es la objetividad de la data. El profesor tiene con toda responsabilidad contar la historia de lo más objetiva y corregir el texto si fuera posible. Y si es necesario, hasta si hay un texto que desvía la verdad o que está dando una opinión que no es objetiva, que es subjetiva, que está, digamos, como dicen ahora los que hacen encuestas, que está, ¿cómo que se dice con las encuestas? Que está viciada por alguna, eso hay que corregirlo inmediatamente, porque yo puedo tener una opinión muy personal sobre la revolución del 65 por alguna experiencia familiar, etcétera, pero cuando yo le paso esta data a un estudiante mío, cuando he sido profesora no de sociales, sino de literatura, pero que se ha tocado el tema, datos objetivos que pasó
Usted estaba hablando recién del 60 al 66, que pasó, datos objetivos. ¿Qué nos viniste a anunciar? ¿Qué les vine a anunciar? Una buena nueva, que la literatura es súper importante, que la literatura es fundamental para la formación de los niños y las niñas, y contarles en realidad que tenemos un congreso, el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, que se llama CILIC. ¿Aquí en República Dominicana? No, lo tenemos en México, es del 13 al 18 de noviembre, es nuestro tercer congreso. Ya lo hicimos en Santiago de Chile, en Bogotá, y lo vamos a hacer ahora en México. Va una nutrida delegación de República Dominicana, van escritores dominicanos de literatura infantil, va Farah Jalal, va la directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil, Dulce Elvira de los Santos, llevamos gente del ministerio porque queremos que cada vez sean más las personas que entiendan la importancia que tiene la literatura infantil. La literatura infantil tiene una importancia fundamental, como usted mismo lo decía, marca carácter, da sentido estético, da valores. Los libros son fundamentales, y no solamente para aprender cosas, sino para desarrollar expresión, para empatía. Si hay alguien que le interese, además de los que ya tienen reservaciones, pueden aplicar sí, ¿dónde? Por supuesto, todavía hay tiempo hay para... cupo. Hay cupo. Pueden hacerlo a través de nuestra página, que es www.edicionessm-pequeñito.do. O nos pueden googlear, que ahora es mucho más fácil googlear. O sea, Ediciones SM Dominicana, y por ahí pueden entrar a nuestro congreso. Carlos. Hay algo que quisiéramos saber respecto, hablamos de J.K. Rowling, de que dicen que realmente fue la persona que hizo leer de nuevo a los niños británicos, pero también dice que a partir del éxito comercial que fue esa saga de Harry Potter, muchos niños, otras editoras se montaron en el carro de la influencia mercadológica que tenía ese tipo de literatura. Ajá. Entonces dicen que se ensombreció la literatura infantil. Dice, ¿usted cree que realmente ya todo el tema principal, atractivo de moda para la lectura juvenil sigue siendo la hechicería y todos esos temas que atrajeron en principio a los lectores británicos? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Eso es más que nada literatura juvenil. Sí. Porque es a partir de la adolescencia que comienza, digamos, sí. 10, 11 años, que comienza el boom de Harry Potter. Yo soy testigo, yo he sido profesora de literatura, o sea, originariamente soy profesora de literatura de media y he sido testigo de que efectivamente produjo un efecto impresionante de lectura, que como profesora de literatura y como mamá te puedo decir que bueno la saga de Harry Potter porque volvieron los niños a interesarse en la lectura y en la literatura y a leer. Pero en términos de formación de carácter, es decir, del interés por ocultismo, o quizás poder tal vez dejar una secuela en lo que es la formación. Yo creo que no, y te voy a decir por qué. Porque un libro no puede reemplazar ni debe reemplazar ni los valores de la casa, ni los valores familiares. Entonces yo creo que toda literatura, todo programa de televisión, todo jueguito de computadora, si no está acompañado por la familia y por la escuela y por los adultos a cargo, puede ser pernicioso, pero cualquiera. Yo me acuerdo que en mi adolescencia, yo nací en el 64, en mi adolescencia empezó la moda de leer el existencialismo, de leer a Sartre. Por lo menos, ¿no? Conozco gente que de los 80 que empezó en esa época y tú decías, no, pero que eso es muy malo, que el existencialismo, que el ateísmo. Pero si eso va acompañado, yo personalmente, esto ya es una opinión personal, no considero que la prohibición sea beneficiosa. Las tres patas que mencionaste, libro, maestro y familia, ¿le das la misma proporcionalidad, el mismo porcentaje? ¿Hay alguno que tú crees que tiene más incidencia? Yo estudié letras, no matemática, pero me parece que la familia, para mí... La familia tiene más... Eso es muy personal. Para mí la familia es fundamental. Usted no puede soltar ni un niño ni un adolescente, ni tan siquiera al maestro, porque uno puede encontrar un maestro que uno tiene que estar... ¿Qué te dijeron en el colegio? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Yo creo que es fundamental. Sí, pero se necesita cierto nivel de preparación de los padres para poder decirte, oye, eso que tú leíste en ese libro, eso es ficción o no te lleve de eso. Estoy de acuerdo. Eso es lo que pasa. Pero en una sociedad como esta, que quizás a veces tantos niños cada vez van superando intelectualmente a sus padres, a veces es un poco complicado. Bien. Congreso de Literatura Infantil México del 14 al 18 de noviembre. Bien. Tiene ya sus invitados, pero el que le interese, la dirección es www.edicionessm.com.do y Google es más rápido.
Bien. Ediciones SM Dominicana, o en el Mónica, Facebook también. viniste a hacer un anuncio y trajiste un tema apasionante. Vamos entonces a ver si Carlos, que es padre, que está en plena actividad de ese tipo, va a recibirte de nuevo. Gracias, No, Mónica. gracias a ustedes por Gracias. recibirme. Bien. Buenos días.